hermanos y amistades que nos ven por este medio. Ah, en esta preciosa tarde vamos a traer una pequeña reflexión respecto a todas las cosas que están pasando en este momento, que es de la pandemia. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia a nosotros como seres humanos, como comunidades que somos, como la iglesia que somos, como iglesia que nos ha enseñado? Y no solamente eso, sino que también como nación, ¿verdad? Como continentes, que ha tocado todos los continentes, y no importando el rango, si eres pobre, rico, color, el país si es rico o es pobre, igual ha tocado a la mayoría de los países en el mundo, que solamente son 15 países los que no se han reportado, tal vez por falta de recursos o son islas pequeñas que están allá bien prácticamente remotas, pero esa es la estadística, que son 15 los que no han reportado. Pero después de todo eso, nosotros vemos de que a todos los continentes y a todas las naciones prácticamente ha tocado este virus, esta pandemia, y, y ya hay una incertidumbre, no solamente como seres humanos y las personas que somos cristianos, que confiamos en Dios, igualmente siempre llega ese momento de incertidumbre, de preocupación. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo todo esto va a terminar y cómo va a ser la normalidad de todo esto. Si cuando las personas, por ejemplo, que no están trabajando, cuándo van a comenzar a regresar a trabajar, cuándo ellos van a poder incorporarse nuevamente. Preocupaciones porque tal vez el sistema económico no está bien en nuestras familias, en nuestros hogares. Y aunque los países han ayudado, los países con mejores recursos han ayudado a sus ciudadanos para solventar esta situación, pero la preocupación siempre está presente en cada uno de nosotros como seres humanos. Y no solamente eso, sino que muchas veces la ansiedad y la aflicción llega a nuestras vidas cuando toda esta situación pasa. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que también la muerte puede venir si lo contagia eso. Hay posibilidad de que usted muera, vea y sobrevive, pues también puede sobrevivir, pero también puede morir. Entonces hay muchas veces preocupación en eso. Pero más que todo, la preocupación del hombre, del ser humano, es mucho en lo económico. ¿Cómo vamos a sobrevivir en esta situación? Si esto se alarga, si esto pasa a un tiempo más todavía extendido, uh, esa preocupación está presente y muchas veces hay aflicción y ansiedad, como le dije. Pero ¿qué nos dice la Biblia a nosotros respecto a esto? Nosotros tenemos un versículo en Juan capítulo 17, capítulo 17, versículo 36, y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar en mí, que yo he vencido al mundo. Cuando la Biblia dice, Jesucristo hablando con los discípulos, porque Él iba a partir de este mundo y Él ya no iba a estar presente con ellos, y les dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Cuando Cristo le dice, en el mundo tendréis aflicciones, eso quiere decir que nosotros, los seres humanos, no importando seas cristiano o no cristiano, íbamos a pasar por aflicciones en esta vida, por momentos difíciles. Y en el 26 del mismo capítulo dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me amáis, me habéis amado. Jesucristo le dice a los discípulos: también mi Padre los ama a ustedes, porque ustedes me aman a mí. Entonces, cuando pasan los momentos difíciles en la vida, de aflicciones, y nosotros amamos a Cristo, y Él nos ama a nosotros tiene que haber una plena confianza en Dios. ¿Qué es confianza? Dependencia total de Dios.
Cuando nosotros comenzamos a depender de las circunstancias que están alrededor nuestro, es el problema cuando nos desbalanceamos emocionalmente, porque comenzamos a poner las miradas en las cosas perecederas y en las cosas que están alrededor nuestro. No quiero decir que no nos vamos a preocupar nosotros, que no va a venir eso a nuestra vida, sí, porque si tú no tienes la comida, el alimento para darle a tus hijos o a tu familia, te vas a preocupar y vas a decir, ¿cómo hago ahora? No podemos trabajar porque los gobiernos han prohibido, más dependiendo si tú trabajas en un restaurante, en lugares donde está completamente cerrado. Entonces, esa incertidumbre llega a ti siempre. Pero Dios siempre da una promesa a nosotros, que Él siempre va a proveer. Como le dije que la confianza, cuando dice la Biblia, confiar en mí, yo he vencido al mundo, eso quiere decir que nosotros, si confiamos en Dios, no importando las circunstancias que nosotros tengamos, aún mirando la muerte, nosotros tenemos que estar confiados y estar en paz con Dios, con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios nos da la paz. Tú puedes decir, con la paz que Dios te da, ¿con eso te sirve para alimentarte? No. Pero cuando tú confías y nosotros confiamos en Dios, Dios proveerá y moverá los medios para suplir nuestras necesidades. Si no, mira el ejemplo que Dios nos dejó en el Antiguo Testamento. En Primera de Reyes, capítulo 17, de 4 al 6, cuando Elías, el profeta Elías, predicaba la palabra de Dios y estaba siendo perseguido para matarlo, Dios le dijo, ándate para el arroyo de Kerit. ¿Y qué le dijo Dios? Allá van a llegar los cuervos y te van a alimentar. Te van a llevar pan y carne por la mañana y por la tarde. Oiga bien lo que le dice. Usted lo puede ver en su Biblia. Primero de Reyes, capítulo 17, 4 al 6. ¿Qué comen los cuervos? Carne y también pan. Que es lo único que ellos comen prácticamente. Pero Dios usa esos cuervos, que son los que comen carne, porque ellos son los que van a comer la carne, ¿verdad? De los animales muertos. Y también pan. Y a esos Dios usa para llevar y alimentar a Elías. Entonces, de esa manera, cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, Dios usa los medios y los métodos menos pensados que nosotros podamos imaginarnos para suplir nuestras necesidades. De esa manera trabaja Dios. Dios no nos va a desamparar. Dios siempre va a suplir nuestras necesidades. Entonces, ¿qué nos enseña en estos lugares, en estos momentos de pandemia? Aprender a confiar en Dios. Que no importando si no tienes nada en tu refrigeradora, no tengas lo otro, confía en Dios, que Dios va a usar a una o otra persona para suplir tus necesidades, como lo vemos en el ejemplo de Elías. Otro punto, traje 3 puntos, que son más, pero vamos a hablar de 3 puntos nada más que nos está enseñando esta situación que estamos viviendo. Otro es que nos enseña a ver que todos somos mortales. Este virus no respeta a nadie. No importa que seas cristiano o no seas cristiano, confíes en Dios o no confíes en Dios, obedezcas a Dios o no obedezcas a Dios, somos mortales. Ya sea que nosotros muramos de un infarto al corazón, un derrame cerebral, un accidente de auto, todos nosotros somos mortales. Si alguien te predicó que nosotros o las personas que te predicaron y te predicaron el evangelio diciéndote que cuando tú vienes a Cristo Jesús, tú no te vas a enfermar y que tú ya no vas a tener problemas y que tú no vas a morir, eso es una falsedad, porque la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice a mí que nosotros vamos a tener aflicción y también que somos mortales. Esa es otra situación, porque no importando si tú eres cristiano o no, hoy nosotros hemos visto, a la luz de esta pandemia, que pastores han muerto, cristianos han muerto, ancianos cristianos han muerto, jóvenes cristianos han muerto. ¿Por qué? ¿Que Dios no los ha librado de eso? ¿Que Dios qué pasó? ¿Que Dios no los quiso leer? No. La situación es que tenemos un día establecido nosotros cuando nos vamos a morir. Y cuando es la voluntad de Dios que nosotros ya lleguemos, hasta el tiempo que Él quiso que llegáramos, eso va a suceder. Y por eso nosotros vemos Salmo 103, lo que nos dice respecto
a nuestra mortalidad, a nuestra vida, como somos nosotros. Porque nosotros pensamos muchas veces que nosotros somos inmortales tal vez, o piensa alguno, o que no nos podemos enfermar, o no nos podemos morir de una enfermedad porque sos cristiano. No, somos mortales y podemos enfermarnos. Que Dios hace milagro, Dios hace milagro. Que Dios puede sanar, Dios puede sanar, pero siempre conforme a su voluntad. Es algo particular, no es una normativa que tú vas a hacer eso. No, es algo que Dios, en su voluntad, en su soberanía, Dios lo hace. Miren lo que dice Salmos 103, versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición. ¿Quién? La condición nuestra. Se recuerda, dice que somos ¿qué? Polvo. Cuando dice que somos polvo, es que nosotros venimos del polvo y al polvo volveremos. Cuando Dios formó al hombre, lo formó de la tierra, del barro, y le dio aliento de vida, le sopló y le dio aliento de vida. El hombre como la hierba, dice, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Eso quiere decir que dice que nosotros somos como la flor del campo. Nace en la mañana y en la tarde está marchita. Eso quiere decir que nosotros somos mortales. Un ejemplo que nosotros vemos a Eliseo, un contemporáneo de Elías. Dios permitió muchos milagros que Eliseo pudiera ver lo que Dios hacía. Y Dios usó a Eliseo como el vaso, como el medio, para poder hablar y decir las cosas que Dios quería hacer. Y muchos milagros sucedieron. Nosotros sabemos que Eliseo oró por una persona, por una persona y resucitó. Aún dice que cuando los huesos de Eliseo estaban en un sepulcro, o estaba en el sepulcro, ¿verdad? Y alguien cayó, de los que iba a una guerra, cayó, y dice que tocó los huesos de Eliseo y resucitó. Entonces, todas esas cosas que nosotros vemos que Dios usó un medio para sanar, Dios lo pudo usar y lo puede usar todavía. Pero ¿sabe de qué murió Eliseo? De una enfermedad. ¿Por qué Eliseo murió de una enfermedad si hasta él oró y podían resucitar hasta un muerto? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, que Eliseo muere de una enfermedad. Que Eliseo no podía orar para que Dios lo sanara y que pudiera estar bien. Sí, pero la voluntad de Dios era que Eliseo fuera a la presencia de Dios. Entonces tenemos que ver eso nosotros, que nuestra confianza está en nuestro Señor Jesucristo, que aunque veas la muerte, no te tiene que preocupar, porque lo que Dios ha prometido es que nos va a dar una vida eterna, vamos a vivir eternamente, que nuestra alma va a ir a Cristo Jesús y no va a perecer, y vamos a vivir con Dios por toda la eternidad. Entonces, eso nos enseña que también nosotros, todo mundo es mortal, y que si Dios le place en su voluntad llevarte, Dios te va a llevar. Puede ser en esta pandemia por el coronavirus, no lo sabemos. Puede ser por un accidente de carro, no lo sabemos. Un infarto al corazón, no lo sabemos. Un derrame cerebral, no lo sabemos. Entonces, siempre tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Otra cosa que nosotros vemos o que nos enseña esto es a ser buenos mayordomos en nuestra economía, en nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos bien económicamente, no nos preocupa absolutamente, ni pensamos muchas veces en ahorrar dinero. Las estadísticas están que nosotros tenemos que tener una economía aproximadamente de 3 meses para sobrevivir y que puedas suplementar todas las necesidades de tu hogar, todos los pagos que tú haces en tu casa para suplir tus alimentos y los pagos que tenemos que hacer. 3 meses. ¿Cuántos de nosotros tenemos esos 3 meses de ahorro? Tal vez ninguno, o tal vez muy pocos, o tal vez muchos, no sabemos. Pero los que no hemos tenido, los que no tienen eso, o si tal vez teníamos 1 mes o 2 meses, pero los que no tal vez teníamos 3 o 4 meses de ahorro,
en este momento decimos, ¿qué pasó? Porque muchas veces nosotros gastamos el dinero sin necesidad. ¿Por qué? Porque los mercadólogos nos bombardean a nosotros con cosas tentativas que nos ponen las cosas en especial y nosotros compramos rapidito. En este tiempo de la pandemia, ¿cuántas veces cree que cada uno de nosotros hubiera ido a los shopping centers, a los lugares donde venden ropa, zapatos, todo lo que tiene que ver con los deseos nuestros? Tal vez nos hemos ahorrado ir 3, 4 veces. ¿Cuánta plata hubiéramos gastado ahí? ¿Cuántas veces nosotros hubiéramos ido a comer a un restaurante que normalmente íbamos casi todos los fines de semana y ahora no vamos? Todo eso nosotros lo hemos podido ahorrar ahora. Imagínense que esta pandemia también algunos nos ha enseñado hasta a ahorrar, porque ya no está saliendo mucho. Comes en casa, haces todo más, no sales, no gastas en comprar ropa, en comprar zapatos, porque muchas veces nosotros no compramos porque necesitamos, sino porque queremos y lucir mejor. ¿Quién de nosotros no tiene un par de zapatos? ¿Quién de nosotros no tiene un vestido, un traje para vestirnos? O 3 trajes, o dos vestidos, 3. Casi todos los tenemos, 2 pares de zapatos, suficiente para un año completo, más si es posible. Pero como nosotros estamos envueltos en todo eso, pero la Biblia nos enseña eso, que también tenemos que ser buenos mayordomos en nuestra economía. Y esto nos ha enseñado. Miren lo que dice Proverbios 6:6. Voy a leer unos 2 versículos y también otros en Timoteo. Pero miren lo que dice Proverbios 6:6. Proverbios 6:6 y 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Miren lo que dice: prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga, que es tan chiquita y significante, Dios le ha dado la sabiduría y el instinto. Bueno, digamos el instinto, porque es un instinto que Dios le ha dado a la hormiga, y lleva su comida. ¿Viste las hormigas? Todas en pareja llevando para comer. ¿Por qué? Porque cuando llueve ellos se van debajo de la tierra y tienen toda la comida para comer todo el tiempo de la lluvia. Y ahí están ellos. Bueno, dice, ¿verdad?, que eso sucede. ¿Cómo esos animalitos tan chiquititos pueden vivir toda esa temporada y lo ahorran? ¿Cómo nosotros no lo podemos hacer? Entonces, esta pandemia nos ha enseñado a nosotros también que tenemos que ser mejores mayordomos en nuestra economía y poder pensar en los momentos difíciles como este. Miren lo que dice 1 Timoteo 6:8. 1 Timoteo 6:8 a nosotros nos dice, a 1 Timoteo 6:8, miren lo que dice 1 Timoteo 6:8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice que tenemos que estar contentos cuando tenemos abrigo, que vestirnos y que comer. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros somos inconformes con lo que Dios nos da y queremos más. Y queremos más. Y por querer más, muchas veces lo que hacemos es hundirnos. Queremos tener más esto, queremos tener más lo otro, más grande, más todo más grande queremos tener, todo lo tenemos más. Bueno, si lo puedes, eso no quiere decir que tú no lo puedes tener. Si Dios te da la bendición y lo y lo puedes tener, no hay problema, lo puedes hacer. Siempre y cuando tú no tengas un conflicto en el bienestar tuyo y de tu familia. Entonces, nos tiene que enseñar eso, a aprender nosotros a tener una economía mejor y nosotros poder ahorrar y pensar en el futuro de nosotros y de nuestra familia. Eso es lo que está diciendo. Tenemos que estar felices, pero muchas veces nosotros somos infelices porque tal vez otra persona tiene
un carro mejor que el mío. Yo quiero comprar un carro también, mejor que aquel o igual que aquel. No trabajas. Un carro caro te lleva al mismo lugar que un carro barato. Una ropa cara te cubre lo mismo que una que es barata. O sea, no hay diferencia. No hay diferencia. Entonces, eso es lo que está diciendo. Otra cosa que nosotros vemos es que en mismo Proverbios 37, miren lo que dice Proverbios 37, lo voy a leer y ahí termino, porque es una pequeña reflexión que traíamos nomás respecto a la pandemia, lo que nos ha descubierto. Nos hemos quedado desnudos en muchas cosas que nosotros nos damos cuenta ahora que tenemos que ser diferentes muchas veces en nuestras áreas de la vida que tenemos que corregir. En el 37 y 6 dice, mire, Proverbios 37. Primero vimos que tenemos que aprender a confiar en Dios, ¿verdad? Lo otro, que somos mortales y que no creamos que no podemos morir. Claro que sí, porque muchas veces te pueden predicar y dicen, no, no te vas a enfermar, reprende. No, tú puedes reprender muchas cosas, pero si en el momento Dios dice es el día que tú te vas a ir, nos vamos a ir, nos vamos a ir. Proverbios 37, 9, mira lo que dice. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. El proverbista decía, por favor, Señor, te pido que me des dos cosas antes de morir. Él no quería morir y después de la muerte no tener un futuro eterno y vivir con Dios por toda la eternidad, donde no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá nada de eso. Mire pues lo que dice, antes de que muera, vanidad y palabra, primeramente la vanidad y la palabra mentirosa, aparta de mí. Aparta la vanidad y aparta la palabra mentirosa, la mentira de mí, dice. No me des pobrezas ni riquezas, manténme el pan necesario. Mira lo que dice, no me des pobreza, no me des riqueza, porque el proverbista conocía su corazón. Y Dios conoce nuestros corazones. Muchas veces nosotros queremos tener y tener riqueza y Dios dice, no te doy, porque yo sé dónde tú vas a ir al tener la riqueza, te vas a alejar de mí y te vas a volver un ateo, confiando solamente en las posesiones y vas a dejar de creer en mí porque crees que toda la dependencia la tienes en tus riquezas. Y muchas veces eso sucede, porque el hombre sigue persistiendo en eso. Entonces Dios dice, ¿tú quieres persistir en eso? Pues te voy a dejar para que te hundas y te lleves ahí. No quiere decir, hermanos, que los cristianos no pueden tener dinero. Claro que sí, puedes tener, porque el problema, dice la Biblia, que es el amor al dinero. El dinero es necesario para todo, para comprar comida, para comprar todo lo que está, para echar gasolina, ir a trabajar al carro, le eché gasolina al carro para ir a trabajar, es necesario. El problema es el amor al dinero, de comenzar a confiar en ese dinero y dejar de confiar en Dios. Mire pues, no sea que, mire lo que dice, no sea que me sacie y te niegue lo que le estaba diciendo. Vas a venir y voy a volverme un ateo, porque como yo tengo todo y puedo hacer todo lo que quiera con la plata, yo dice, te niegue y diga quién es Jehová. O sea, que dice, ¿qué es Jehová si yo no necesito a Dios? Porque tengo todo. Y el otro punto es, mire, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. En otras palabras, dice, si tú no me das lo que tengo, yo pudiera en un aspecto ir a robar. Cuando dice pobre, no está diciendo que tú no vas a tener nada que comer. Cuando dice pobre es como está hablando de la extrema pobreza, que tú te puedes quedar sin comer o morir de hambre. Pero nosotros sabemos, como le dije el ejemplo al principio, que Dios siempre va a suplir nuestras necesidades. Si usó a unos cuervos en ese entonces, Dios puede usar a otra persona para ayudarnos en nuestras necesidades. Y dice, y así yo no puedo negarte. O sea, en otras palabras, ¿dónde está Dios? Que no me oye o que no me escucha. Dios no nos desamparará. Eso tenlo por seguro. Recuerda, primeramente, hemos tocado 3 puntos nada más. Aquí terminamos. Pero Dios dice que en los momentos de aflicción y de incertidumbre, aprendamos a confiar en Dios, a depender de Dios. Como el ejemplo que pusimos,
de Elías, Dios lo estuvo sustentando con carne y pan. ¿A quién usó? A los cuervos. Pensamos que nosotros no somos mortales, somos mortales. No creas y dices, vea, que yo no voy a morir. Y también Dios ha traído al descubierto que en otros puntos más adelante, en otras grabaciones lo vamos a tocar, es que los que pretendían ser milagros y hacer tantos milagros y que hasta hacían campañas para eso, Santiago dice, llama a los ancianos de la iglesia que oren por nosotros. Es bíblico, a los ancianos llama, pero no dice, anda a hacer propagandas y hace campañas de salvación, de milagros y sanidades divinas. Dios no está diciendo que hagas campaña de milagros y sanidad divina. Dios lo que dice en Romanos 1:17, que el poder del evangelio es para salvación. Ese es el punto principal, es la salvación de nuestra alma. Nuestro cuerpo va a perecer, este cuerpo no va a entrar al reino de los cielos. Entonces, esa gente que predicaba y declaraba tantas cosas, hoy no aparecen por ningún lado. Porque si esas personas pudieran tener el poder que ellos alertaban tener, o que ellos pensaban tener, o que le hacían engañar a la gente, no es así que funciona la situación. Eso no es una normativa, eso es algo particular que Dios en su voluntad puede hacer los milagros y las sanidades. Por eso el Señor les enseñó a orar a sus discípulos y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase, ¿qué dice? Tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Si es tu voluntad en el cielo, Señor, así se va a hacer en la tierra. Si no, no. Como el ejemplo que le puse de Eliseo. Dios permitió que ya se fuera, se fue. Jacobo y Pedro fueron encarcelados. Oraron para que saliera Pedro de la cárcel, salió. ¿Y Jacobo qué pasó? Fue decapitado. Dios dijo, es tiempo que vengas a mi presencia. Entonces, nosotros no podemos ordenarle a Dios qué es lo que nosotros tenemos que hacer, o que Él tiene que hacer, perdón. No le podemos ordenar a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Él lo hace conforme a su voluntad, porque Él es omnisciente y Él lo sabe todo. Nosotros no, nosotros somos limitados porque somos mortales y estamos limitados al tiempo. Amén. Así es que Dios les bendiga y esperamos que sea Dios bendiciendo sus vidas. Y acuérdese, aprenda a confiar en Dios. Recuerde que somos mortales. Dios tiene poder, sí. Dios lo puede sanar, sí. Pero si no es la voluntad de Dios, usted puede morir también de esta enfermedad. Y aprenda que tenemos que también ser buenos mayordomos en nuestra economía. Porque si no, en estos momentos difíciles nos hemos dado cuenta que también nosotros necesitamos tener una buena economía, o sea, un ahorro por lo menos para 3 meses y así poder suplir las necesidades en una crisis terrible. Amén. Dios les bendiga, sigámonos gozando y que sea de gran bendición para cada uno de ustedes esta pequeña reflexión. Amén.